Por favor, piensa ya mismo cuáles son las ideas que tú tienes acerca del futuro, o del porvenir, o de la era venidera, o del cielo. ¿Cuáles son esas ideas? Déjame leerte en este momento una carta que escribió una querida joven hace un par de semanas atrás, y escucha lo que ella dice. Hoy quiero compartir con ustedes brevemente cómo fue pasar de no querer nada en esta tierra a quererlo todo. A menudo me preguntaba cómo podría irme de acá, cuándo mi Padre Celestial me daría el privilegio de vivir con Él en el cielo. Sí, pensaba que al partir a una eternidad con Cristo, mi vida nada tendría que ver con el ámbito terrenal. Me imaginaba volando con los ángeles, tocando el arpa y alabando por siempre. Y la verdad, la idea me gustaba. Lo único que ataba mi pensamiento a la tierra era mi madre y mis gatos. Quería ir al cielo a volar, pero con ellos. Aunque siempre he admirado y amado toda la creación, de algún modo sentía que estar acá dolía. Y al pasar los años empecé a perder el sentido de lo que vivía en esta tierra, de mis proyectos y metas, pues a fin de cuentas este no era el lugar donde yo habitaría después de mi partida. Tenía pensamientos internos como: ¿para qué lograr esto o aquello? Si esos logros no me los voy a llevar. ¿Para qué cumplir esos sueños que siempre han rondado mi cabeza si allá en el cielo ni siquiera van a importar? Yo voy a estar en una sintonía celestial. Pensándolo bien, el ejercicio no es tan importante. A fin de cuentas, uno se muere, lo cree, manichado cuerpo de gimnasio. Mejor como todo lo que me encanta, que no es sano. A fin de cuentas, en el cielo seguro no me va a dar hambre. Y así me llenaba de motivos para despreciar de cierto modo mi paso por esta tierra. Muchachos, es posible que muchos de ustedes se identifican con esta joven en su forma de entender el porvenir. Y lo más triste aún es que es posible que tú te identifiques con los efectos que estas ideas tienen sobre ti. Es decir, que no hay vitalidad, no hay esperanza, esa clase de esperanza para la que fue anunciada en nuestro futuro, no está en nuestras vidas. Y entonces nosotros debemos preguntar, ¿pero qué fue lo que pasó pues? ¿Por qué esto ha ocurrido en nosotros? ¿Por qué nosotros podemos ver hombres y mujeres creyentes como nosotros de siglos pasados que pensaron en su porvenir y eso los llenó de una vitalidad y de un vigor que nosotros necesitamos en el siglo XXI? ¿Qué sería lo que pasó? Quizá tú puedes responder: es que los hombres del pasado eran más sencillos. Ellos eran más ingenuos, no les importaba tanto este mundo hermoso, pero este siglo, nosotros sí estamos interesados en sus avances tecnológicos, en sus progresos, así que nos encanta este mundo. Pues te digo que esa no debe ser la respuesta, porque a ellos, así como a nosotros, también les encantaba esta creación. Y ellos, como nosotros, intentaban de las formas posibles visitar, conocer todo lo que se pudiera acerca de su tierra. Entonces la pregunta es: ¿qué ideas tienes tú hoy acerca de tu futuro, acerca de tu porvenir? Ahí debes pensarlo. O quizá es que piensas que no hay futuro. Y así es como vives, como sin futuro. Pues chicos, déjenme a continuación, por favor, hacer un pequeño repaso de cómo la narrativa bíblica nos ayuda a entender y a apreciar el carácter material de los propósitos de Dios con el hombre. Por favor, escucha eso. Para poder que entiendas lo que voy a tratar de decirte, escucha eso. Lo que vamos a pensar a continuación es el carácter material de los propósitos que Dios tiene con todos nosotros. Entonces, para empezar esta narrativa bíblica, debemos empezar por donde todo empieza, por la creación. Y en la creación se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Para iniciar entonces se nos habla de Dios llamando a este mundo a la existencia. Un mundo que es como material, físico, corpóreo, tangible. El mar y toda su riqueza vegetal y animal. La tierra llena de colores y de diversidad. ¡Wow! Estamos felices con lo que Dios hizo. Según su propia evaluación, ¿cómo era el mundo que Él creó? Sí, gracias. Bueno es lo que Él decía. Pero también Dios crea al hombre. Y lo crea a partir de un elemento ya existente en ese mundo recién creado. ¿De dónde es hecho Adán? Del polvo de la tierra, es decir, Adán es creado de la Adamá. Para que ustedes vean la cercanía, la Adamá es la palabra hebrea que se traduce al español como tierra. Adán es creado del polvo de la tierra. Y de ese ser corpóreo, recién creado, Dios saca otro ser más. ¿Cuál es? Las hermosas mujeres que hay aquí. Eso no es un piropo, ustedes son hermosas hermanas. ¿Qué es lo que Dios dice al ver la composición celular, la composición muscular, circulatoria, nerviosa de ese ser que acaba de crear? ¿Qué es lo que Él dice de Él? Que era bueno en gran manera. Ahora, en el mundo recién creado por Dios está el hombre y la mujer llenos de vida, de vitalidad, con la tarea divina de sacar adelante la civilización. Muchachos, todas las bellezas, todas las riquezas que Dios puso en su mundo, ahora debían ser exploradas, investigadas, utilizadas para la gloria de Dios y para el bien de todo el resto de la creación. Entonces te pregunto, en este primer repaso, ¿te parece que los propósitos de Dios con el ser humano tienen carácter material? Bueno, no se preocupen que ahí vamos entendiéndolo. Hay otro momento en la historia que es clave para que nos entendamos a nosotros mismos, y es la caída. Cuando Dios crea al ser humano, Él lo crea para sostener una relación moral con Él. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El amor que el ser humano expresaba por Dios debía manifestarse en obediencia. Sin embargo, Génesis 3 nos cuenta que Adán y Eva se rebelan contra el Señor. Todos recuerdan eso, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento inician los grandes problemas de nuestra historia humana. Por favor, piensa lo que te voy a decir a continuación. ¿Cuáles son las consecuencias de ese estado de rebelión en el que entran nuestros primeros padres? Escucha por favor. A Adán se le dice que por su causa toda la tierra ahora ha quedado bajo maldición. Que todos los trabajos y vocaciones estarían acompañados por elementos de frustración y dolor. A Eva se le dice que el proceso biológico del parto dolería un poco más y que las relaciones entre hombres y mujeres ahora estarían acompañadas por elementos de dominio y de control. Ambos, Adán y Eva, son sacados del jardín del Edén, que es un lugar físico, terrenal especial que Dios les dio, y Él los saca de allí. Fue cuestión de tiempo, chicos, para que Adán y Eva descubrieran que era verdad lo que Dios les había dicho, que si ellos desobedecían, los fríos brazos de la muerte los abrazarían y ellos perecerían. Qué límite horrible es la muerte, ¿no les parece? Qué tristeza. Ahora la comunión del hombre con Dios, que es la fuente de su vida, está rota. Pregunta: ¿te parece, según este evento de nuestra historia, que los propósitos de Dios que en el hombre tienen un carácter material? Si no lo logras ver del todo, por favor, lo debes pensar aquí en la caída, pero en sentido negativo. Lo que quiero decir
al describirles la narrativa bíblica, por lo menos hasta este momento, es esto, muchachos: los propósitos que Dios se trazó contigo están invariablemente unidos a lo material, a lo físico. Eso es lo que quiero decirte. Y si lo quieres ver en sentido positivo, tienes que reflexionar en la creación. Si quieres verlo en sentido negativo, debes verlo en la caída, pero ambos material. Tercer momento de nuestra historia. Gracias a Dios que entramos acá, a la redención. En el momento preciso de la historia, y como los antiguos profetas hebreos lo habían anunciado, llega el Mesías. Su nacimiento fue milagroso. Su niñez y su adolescencia para nosotros es un poco misteriosa, pero más o menos en sus 30, Él empieza a manifestar su obra en medio de la tierra. ¿Cuál es el nombre de este precioso? Gracias, Jesús. Y lo que Él empieza a hacer es extraordinario y supera por mucho lo que se pensó que iba a ser el Mesías. Jesús manda a los demonios, es decir, ordena a los demonios que salgan de un hombre y ellos le obedecen, y ese hombre, describe la Biblia, vuelve a recuperar su cordura. Importa a Dios la cordura. Eso es lo que Él hace. Jesús revierte la enfermedad y restablece la belleza de la piel de un ex leproso. La piel, muchachos, la piel. Préstenle atención a eso. Una mamá estaba llorando sobre el ataúd de su único hijo. Ahora esa mamá conoce el horrible dolor de la separación y a ella le toca ser testigo de cómo Jesús vuelve a darle aliento de vida al que era minutos atrás un cadáver. Y todo este despliegue de maravilla y de milagros, en medio de todo eso, Jesús empieza a decir algo que realmente suena muy extraño. Él dice que Él es el Mesías, así es, pero también empieza a decirnos que Él es Dios. Que es Dios. Y no sé si a ti te pasa, pero aquí es donde la cabeza a nosotros nos empieza a explotar. Pero ¿cómo así? ¿Dios acaso no es espíritu, pues? Sí, Dios lo es. Él ha creado el mundo físico, pero ¿cómo así que Dios se vuelve materia? Aunque para nosotros sea difícil, la respuesta es sí. El Dios infinito, el Dios que no puede ser contenido por nada en su creación, el Dios que es completamente distinto a todas las cosas y está separado de todas las cosas, decide hacerse carne. Es decir, decide dejarse limitar por el espacio y por el tiempo. Él viene a vivir en el mundo material que Él mismo creó en el principio y que le encantó, pero que ahora a causa de la rebelión de los hombres ha caído bajo maldición. Él ha venido en medio de nuestro mundo porque Él no va a dejar las cosas así. Ese es el propósito. Él personalmente y físicamente se encargaría del asunto. ¿Cómo es que Jesús, Dios, se encarga de este gran problema? Muchachos, por su gran poder, Él echa sobre sus hombros la maldición que estaba cargando la tierra. ¿Recuerdan eso? Él vence a quien ilegítimamente se había convertido en el amo y el Señor también de esta tierra. Él decide perdonar al ser humano que había arruinado su historia en esta tierra también, para que Él tenga un nuevo comienzo y pueda disfrutarla y vivirla como Él la pensó en el principio. Todo esto Jesucristo lo hace al mismo tiempo en la cruz. Entonces la pregunta es, ¿a ti te parece que los propósitos de Dios con el ser humano tienen un carácter material?
Eso es crucial que lo entiendas. Tú debes pensar en la vida y en la muerte de Jesús para que te convenzas un poco más. Pero si todavía no quedas persuadido de eso, entonces debes empezar a pensar ¿en qué? ¿En qué? A ver, ¿no? En su resurrección. Al tercer día, Jesús sale de su tumba. La pregunta es, ¿cómo Jesús sale de la tumba? ¿De forma incorpórea? ¿De forma fantasmagórica o de forma inmaterial? Así es como Él sale. No, claro que no. Es su cuerpo el que ven los discípulos. Ellos tocan la piel de Jesús y Jesús los abraza. Jesús come y bebe, como hacía unos días atrás en la cena de Pascua, comía y bebía. Aunque ahora su cuerpo es distinto, pero también es el mismo. Y eso nos empieza a resultar extraño de los datos bíblicos. Ya Jesús no está sujeto a la corrupción o a la muerte. Miren, qué extraño es esto. Pero el cuerpo material y físico de Jesús traspasa paredes. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces nos preguntamos, ¿será acaso que la composición molecular del cuerpo resucitado de Jesucristo cambió o qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué, chicos, es lo que Jesús ha venido a hacer en su vida, en su muerte y en su resurrección? ¿Y que tiene relación con lo que estamos hablando? Ahí va. Jesucristo ha inaugurado una nueva creación que está presente en medio nuestro, pero que aún aguarda su completa manifestación final. ¿Saben cómo es que lo entendía Isaías? ¿O saben cómo es que lo decía Pedro o Juan? ¿Saben cómo ellos entendían su porvenir? ¿Cómo es que ellos encaraban la vida cotidiana? Entendiendo que lo que se les venía era de la siguiente manera: en la era venidera o en los cielos nuevos y la tierra nueva no iba a existir la violencia en el mundo animal. ¿No te parece espectacular eso? Cuando vemos la paranoia en la que los animalitos mantienen. Nosotros vamos a poder trabajar sin frustración o explotación. Nosotros ya no vamos a conocer el miedo o la ansiedad. No más dolor, no más clamor, no más muerte. Eso sí que me parece espectacular. Sin envejecimiento, sin enfermedad. Muchachos, eso es la forma en la que ellos describen nuestro porvenir. Pero tú sabes cómo la resurrección de Jesucristo nos permite comprender lo que nosotros mismos seremos en el futuro. ¿Sabes qué te permite entender eso? Lo siguiente, y préstale atención a esto, por favor. Pensar en Jesucristo resucitado y Él como el modelo de nuestra resurrección, como lo dice el apóstol Pablo, nos permite asegurar lo siguiente: habrá continuidad con nuestro cuerpo en la era venidera. Habrá continuidad de nuestra identidad. Yo seguiré siendo Ronald, no sé exactamente de qué forma, pero yo seguiré siendo Ronald también. ¿Cómo les parece? Retomaremos el hilo de nuestra historia. ¿Cómo es que me gustaría que tú pudieras renovar tu mente para que llegues al punto en el que llegó esta querida chica diciendo lo siguiente? Vuelve nuevamente a decir esta joven: Dios quiso mostrarme después de un largo estudio que esta tierra sí importa, que mis sueños y mis talentos sí importan, que sí repercuten para la vida que me espera a su lado en ese mundo mágico que parece de película, que mi cuerpo físico importa más de lo que yo pensaba, que morir solo será ese paso de esta vida terrenal a la otra que Él tiene preparada para su pueblo, pero también terrenal, pero perfecta, de una manera que para nuestras mentes es a veces complejo de imaginar por su hermosura. Chicos, para terminar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es lo que nos dice la Biblia.
En otro momento de la historia, Jesucristo dio inicio a una nueva creación. En cualquier momento, a la vuelta de la esquina, puede ser en 2 días o en 2 meses o en 2 años, a la vuelta de la esquina, muchachos, veremos esa nueva creación iniciada por Jesús, pero ahora ya convertida en cielos nuevos y en tierra nueva. Eso es lo que le espera a todos los que confiamos en Él. Que así sea y que el Señor los bendiga.